Unión Radio Cultural presenta Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata. Divagadictos y divagoyentes. Estamos ahorita en un momento, estamos viviendo en nuestro país un momento que está lleno de muchos dolores, muchas angustias. Por supuesto, en Divagancias, Laureano y yo, que nos caracterizamos por la cantidad de cosas inútiles que sabemos y que siempre le procuramos dar un toque de humor, una sonrisa que se escape por allí y por acá. Por supuesto que en estos momentos es complicado eso porque hay muchos dolores, como les decía. Sin embargo, como dice, la función sigue. Tenemos que sobreponernos y aprender, sobre todo aprender a vivir algo que pareciera que se nos había olvidado, y es el respeto que tiene que existir entre gobernantes y gobernados. Yo nunca había visto tantos insultos. Con palabras muy fuertes contra ciertas personas, y eso da mucho dolor, no porque uno sea partidario de uno o del otro, sino sencillamente porque habla de que no tenemos respeto hacia un lado, de la misma manera que del otro lado tampoco pareciera que no hay respeto. Pero de todas formas, nosotros aquí en Divagancias nos hacemos solidarios con toda la gente que ha vivido estos dolores y que sigue viviendo estos dolores, y quién sabe hasta cuánto tiempo vamos a estar viviendo y hablando de estos dolores. Pero bueno, Divagancias, sencillamente no podemos abstraernos. Laureano me decía, vamos a hacer un programa de repente neutro, pero ¿cómo damos a un lado? Vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, pero aquí estamos, amigo mío. Aquí estamos haciendo lo que podemos y lo que sabemos hacer. Y bueno, y efectivamente, creo que también lo que ha acontecido es de una magnitud impresionante, una magnitud que nos desborda a todos, anímica, espiritualmente, pero también materialmente. Uh-huh. Y sobre todo, entre otras razones, porque nosotros que estamos en un enclave sísmico, históricamente sísmico, uh-huh, con terremotos legendarios como el de 1812 o como el de 1967 y sí, el actual, que parece ser uno de los más catastróficos de todos, no tengamos como la previsión sísmica que hay que desarrollar cuando uno vive en una zona sí, así, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo creo que esto es una enseñanza que debemos aprender. Para mucha gente, para muchos hermanos, esto es una gran tragedia, y sobre todo que nos tiene a todos presa de una sensación que es muy humana, que es la del miedo. Y justamente de eso queríamos nosotros conversar hoy. Uh-huh. Hay algo que tú has escrito con respecto al miedo, Laureano, por supuesto, uh-huh, que tú, como eres un tipo tan miedoso, uh-huh, yo tengo miedo. Tú como que vas a tener la bandera en esto, pero sí hay miedos, que esa emoción tan desagradable que es tener miedo por algo. Y hay muchos tipos de miedos, y es lo que queremos hablar en estas divagancias, ¿no? Sí, yo creo que la primera cosa que nosotros tendríamos que decir es que el miedo no es una razón, tener miedo no es una razón para avergonzarse ni para sentirse, digamos, mal, porque el miedo es la defensa natural que tiene uh-huh, el Homo sapiens frente a lo inesperado. Y el miedo... Perdona que te interrumpa, uh-huh, pero tú me dices el Homo sapiens. No, también el resto de los animales. Los animales. Sí, no, todos los animales. Lo que pasa es que uh-huh, yo digo el Homo sapiens porque el miedo en el Homo sapiens es distinto al miedo, por ejemplo, en los animales. Porque uh-huh, nosotros, además de sentir miedo, elaboramos el miedo. Que eso no lo hace ningún animal. Es decir, no sé, el ciervo que corre delante del tigre, uh-huh, por supuesto que tiene miedo y se le ha disparado la adrenalina igualito que se nos dispara a nosotros animalmente. ¿Sabes lo que es la adrenalina? La adrenalina, la adrenalina
Como con los niños cuando uno le preguntaba en el colegio que uno tragaba, la adrenalina. La adrenalina es la adrenalina. Un guarapito. Sí, pero la adrenalina se produce, ¿sabes? Los riñones. Ajá. Arriba están las cápsulas. Las cápsulas suprarrenales. La cápsula suprarrenal tiene una corteza y tiene una médula. Ajá. En la corteza suprarrenal se producen los esteroides, los corticosteroides, córtico de corteza, los corticosteroides, que hay, bueno, esa es otra historia, pero en la médula de las suprarrenales se produce la adrenalina y tiene mucho que ver con una glándula que está, si tú te imaginas un eje que te atraviesa de aquí en la cabeza hasta acá, y así por aquí por los temporales, cuando se cruzan, allí está la llamada silla turca del esfenoides, que es un hueso. Y allí en ese centro aquí está la glándula pituitaria o glándula hipófisis, que es la glándula maestra del cuerpo. Y hay unos mecanismos de retroalimentación, de feedback de la cantidad de hormonas que pasa para allá, que hay una que se llama CTH. No te voy a dar una clase de fisiología que me encanta de paso esa parte, pero hay hormonas que se producen en la hipófisis que sirven para estimular a las otras hormonas, a las otras glándulas endocrinas, sea el timo, sea las glándulas suprarrenales, sea etcétera. Y entonces, aquí en esa zona del cerebro, aquí donde se cruzan, también hay ciertas estructuras cerebrales que, como el tálamo, el hipotálamo, la amígdala. La amígdala craneal. Sí. Sí. Cuando hablamos del tálamo, no estamos hablando del tálamo nupcial, sino del tálamo del cerebro. No es el tálamo mullido. Sí, y cuando hablamos de la amígdala, no estamos hablando de la garganta, sino de la del cerebro. Así es, sí. así es. Sí. Entonces, bueno. Claro, y todo eso que tú has descrito, que te has tomado, bueno, como un minuto en describir, Sí. eso en el cuerpo humano sucede en microsegundos. Sí, señor. Porque, claro, es una reacción de defensa que tiene todo animal, como tú muy bien señalas, todo animal, que es preparar el cuerpo para tres cosas. Uh-huh. O para la huida, o para la lucha, o para quedarte paralizado sin hacer nada. Tú sabes que eso de paralizado, sabes que una vez, le voy a contar esto a ustedes también divagaditos. Uno dice, me quedé paralizado del miedo. Sí, pero tú sabes que una vez allá en mi casa me dice, no, porque hay un rabipelado muerto en la basura. Ajá. Yo vivo en San Antonio de los Altos y entonces ahí hay fauna X, hay rabipelados, pues. Claro. Y entonces el rabipelado se metió en el pipote del depósito de la basura y no podía salir. Oh. Y se quedó ahí. Y entonces cuando me dicen que está muerto, me dicen unos señores del aseo, y yo, sí, está muerto. Y entonces cuando volteo el pipote, le doy y el tipo estaba muerto. No, porque tiene el pico así. Claro. Entonces estaba muerto. Y entonces le doy con un palo y, cónchale, ¿verdad que está muerto? Oye, pero eso hay que sacarlo porque se va a oler mal. Y de repente el bicho se ha resucitado. Sí. Resucitó, Laureano. Sí. Y arrancó a correr, se metió por ese monte. Claro. Y entonces me enteré que ciertas especies se hacen los muertos, se paralizan, claro. Se hacen los muertos, o es algo que realmente los paraliza, como tú dices. No, sí, pero es una reacción. Ajá. Y la otra es la de la huida. Por eso, cuando todos estos procesos químicos del cuerpo que tú señalabas muy, muy bien se activan no por la vía racional. Por eso, cuando se activan por la pura vía de la reacción química del organismo para su supervivencia. Por eso, las damas que me están escuchando tienen que excusar a todos los maridos que durante el terremoto salieron corriendo y no se ocuparon de llevárselas con ellas, sino que corrieron ellos. Eso no lo hicieron porque ellos sean machistas ni sean malos. Eso lo hicieron porque no actuó la razón, sino la pura animalidad que le mandó a correr, y él corrió obedeciendo a su cerebro, pero él la quiere y la quiere muchísimo usted.
simplemente que segundos después, cuando llegó la parte racional, salió corriendo a buscarla, ¿no? Pero es eso, es la reacción pura animal del ser humano, que es la que ha hecho que nosotros estemos hoy aquí en este programa de radio. Claro. Porque si no, nosotros no existiríamos como especie ni ningún otro animal, porque nos habríamos aniquilado unos a otros. Hay miedos que son saludables. Claro. Okay, que son esos de protección, de protegerte. Sí. Y esos miedos, bueno, ocurren en muchos momentos de la vida. O sea, ahí hay una parte de las respuestas corporales involuntarias, es la expresión, involuntarias que hacen que, de alguna manera, se acelere el ritmo cardíaco. Para que se activen los músculos, empiezas a sudar frío para que el cuerpo esté fresco para la carrera, los esfínteres se aflojan para que corras más liviano, la voz incluso se quiebra. Las pupilas se dilatan para ver mejor. Suceden un montón de cosas en el cuerpo que se transforman. Claro, y eso tú sabes que hay dos estructuras en el cráneo, en el cerebro, en la masa encefálica, vamos a llamarlo así, que son el tálamo y la amígdala de la cual tú hablas. Y entonces hay señales que manda uno para que se active el otro. Y son señales eléctricas o químicas, ¿sabes? Y eso ocurre, como tú bien decías, en cuestiones de nanosegundos, de microsegundos. Y realmente son reacciones muy, muy, muy violentas, muy rápidas, que muchas veces inclusive pasa lo que tú estás diciendo, que una persona, por instinto de supervivencia, sale corriendo y se olvida de que hay una gente... Cosa que yo no estoy tan seguro, porque las mujeres son tan especiales. O sea, ¿cuántas historias no hemos escuchado nosotros de mujeres que han protegido a sus hijos? No, sí, totalmente. Yo creo que el instinto maternal se impone allí. Y eso es una cosa hermosísima en el sentido de que incluso puede estar por encima de la reacción animal de la huida. O sea, la madre no abandona a sus crías, ¿no? Las protege y bueno, y tenemos en este acontecimiento terrible que nos ha sucedido muchas historias de gente que han encontrado abrazados con sus hijos y eso es muy doloroso. Mira, yo tengo aquí anotado, chico, que cómo funciona el miedo. Dice primero la amenaza, ¿no? Y se activa la amígdala cerebral, pero eso es por una orden que viene del tálamo. ¿Okay? Entonces dice aquí, aumenta el ritmo cardíaco, o sea, más sangre para los músculos. Sí. La liberación de adrenalina, ya hablé de la glándula suprarrenal, la médula de la glándula suprarrenal donde se produce la adrenalina. Sí, la adrenalina viene como a acelerarte todo. Exactamente. Una energía rápida de inmediato eso. Y lo que hablábamos de la dilatación de pupilas. Todo esto se activa a raíz de, y eso ocurre por supuesto por lo de la amígdala, esa parte del cerebro que es la amígdala, y tú bien dices, están las amígdalas de la garganta, esas no son, es una estructura cerebral que está ahí al ladito del tálamo, hipotálamo, y ahí está la amígdala, y hay otras estructuras, ya dije lo de la glándula hipófisis. Y entonces, claro, son respuestas muy rápidas. Sí. Y uno dice cómo una sustancia química va a dar una instrucción o una señal eléctrica, da una instrucción para que ocurran todos estos fenómenos de los cuales estamos hablando. Entonces, es algo realmente que llama la atención. Ahora, en el caso de los miedos reales, estos miedos como por ejemplo... enfrentarte, que se nos aparezca aquí de repente un tigre y uno dice, ay, mamá. Sí. Veo. Claro. Entonces, claro, o un atraco. Claro. Yo creo que una persona la van a atracar, a mí me han atracado. Claro, a mí también, pero el miedo mayor, creo que tú has debido pasar un miedo más o menos importante. Yo pasé un miedo importante en mi secuestro, pero nada comparable con el terremoto. En tu secuestro no, en los que a ti te secuestraron. Sí. Yo no secuestraba a nadie. Pero resulta que
yo siento que el miedo en el terremoto superó al miedo en el secuestro. ¿En qué sentido? Yo en el terremoto sí sentí el mayor de todos los miedos, que es el miedo a la muerte. Yo sentí que nos moríamos porque la manera como se movía todo era demasiado fuerte. ¿Y tú estabas en tu apartamento? En mi apartamento, un 8º piso, y aquello se estremecía de una manera que yo pensaba ninguna estructura puede mantener este movimiento. Claro, ¿qué pasa con el miedo? Que el miedo se te queda, porque es que el ser humano, a diferencia o sea, los venados ya se olvidaron del terremoto y los perritos probablemente también, pero nosotros no nos hemos olvidado, porque el ser humano hace un registro mental de los miedos. Entonces, a uno se le queda, uno lo podría resumir en esa frase, en ese refrán tan popular que dice, el picado de culebra cuando bebe juco tiembla. Yo me lo sabía que era a picado de culebra, a bejuco le para el pelo. Bueno, exactamente. Ajá, pero es lo mismo. Es lo claro. mismo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ya tú tienes como registro de miedos. Entonces, bueno, cuando hay una réplica, el cerebro te dice, esto puede ser lo mismo que ya viví. Y es un miedo a la muerte. Claro, es un miedo a la muerte. Mira, tú sabes que, perdona que es que me acabo de recordar hace muchos años, un familiar mío era socio del matadero de animales. El cuento es un poco triste, pero tiene que ver con el miedo de los animales. Y que el miedo a la muerte no solamente es de los seres humanos, sino también de otras especies que tratan de proteger. El cuento es que un día me invitan para que viera el proceso. El matadero, pues el matadero de Calabozo. Y y hace tantos años, yo creo que yo no me había casado. Y tantos años y todavía yo me acuerdo de los ojos desorbitados de una vaca cuando le iban a meter en el canal ya, cuando iban a morir, a matarla, pues. Entonces, es el miedo, un animal. Sí. Irracional que siente miedo porque huele de alguna manera la muerte, la sangre de sus congéneres y en los ojos desorbitados. Y yo me acuerdo que me impresionó tanto. Y yo dije, no, yo me voy de aquí porque es demasiado fuerte ver el sacrificio sacrificar un animal que es para que nos alimentemos. Claro. Pero de todas formas ahí está. Y de la misma manera, ¿sabes lo que estoy acordándome ahora, Laureano? Hay un célebre cuadro de Goya, Goya, que es el fusilamiento. Del 2 de mayo, o del 3. No me acuerdo, pero un día de por ahí. Sí, o el 2 o el 3. Y entonces, uno de los que está ¿cómo lo pintó Goya? Con los ojos. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Tiene una camisa blanca. Blanca. Es más, la camisa es la que ilumina casi que todo el cuadro. Exactamente. La blancura de la camisa frente a la sangre en el... Y los ojos del tipo fueron pintados desorbitados. Sí. ¿Entiendes? Sí. Entonces, son todas esas reacciones que producen los miedos, porque hay otros miedos que no son tan solo el miedo a la muerte, sino otros tantos miedos. Hay miedos, digamos, hay también miedos patológicos. Claro. El presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, dijo en 1933 en su discurso de toma de posesión, a nada temo más que al miedo mismo. Es decir, que nosotros al miedo también tenemos que temerle, porque el miedo, cuando se te vuelve patología, cuando se te vuelve una limitación de tu vida, entonces deja de ser el guardián de tu vida y se convierte en el carcelero de tu libertad. Ya el miedo te impide actuar. Es decir, entonces eso se expresa, por ejemplo, en fobias. Yo, por ejemplo, voy a hacer una confesión aquí. Una de mis fobias de juventud mayores fue el miedo a hablar en público. ¿En serio? Sí. Niño, pero eso lo se superaste llama de una manera alarmante. Sí, eso se llama glosofobia. Ajá. Pero yo siempre lo pongo, cuando hablo del tema del miedo, lo pongo como ejemplo porque... Oye, mano, te felicito. No, pero es que gracias. yo estoy sorprendido. No, pero... No, o sea, que yo tenía miedo a hablar en público. Sí. Perdona que te interrumpa. No, sigue. pero es que yo lo que digo es que, solo para decirle a nuestros oyentes que mire, eso era un miedo que no era normal. Y yo, en clase, yo tenía una clase que era de filosofía, de lectura de un clásico político, y el profesor nos asignó un número a cada uno, y entonces uno llegaba y él sorteaba los números y sacaba un número, y al que le saliera el número le tocaba exponer.
Bueno, cada vez que se hacía el sorteo, yo sentía que me desvanecía en la clase. En serio, chico. Y entonces lo que le quiero decir a nuestros oyentes es, si yo pude hacer del hablar en público el oficio de mi vida, Ujú. conociendo mi historia personal frente al miedo a hablar en ¿Y público. cómo hiciste? No sé, el hambre es la madre de todas las cosas y la necesidad te aguza el entendimiento. Tú sabes que... Aguza Mira, se dice, ¿verdad? sí, debe ser De te agudiza. aguzar. O Sí, agudiza. así. Bueno, pero la cosa es que recuerdo ya para terminar esta parte de Ajá. divagancias, tú sabes que cuando a García Márquez le otorgan el Premio Nobel de Literatura, que tiene que hacer el discurso allá en la Real Academia en Sí, Suecia, ante los sí. reyes y toda la gente, todas las personalidades, y entonces él decía algo, palabras más, palabras menos. ¿Qué hago yo en esta percha de honor cuando toda la vida yo he dicho que el terror que me produce hacer un discurso de orden no tiene comparación con... Entonces una persona como García Márquez, que Sí. le tiene en una percha de honor, en ese honor Sí, que sí, significa sí. un discurso por el otorgamiento del premio Nobel, Ante el rey de Suecia. ante el rey de Suecia. Entonces, imagínate tú que él diga, ¿qué hago yo aquí? Si siempre he dicho que este es uno de los momentos más terroríficos, Sí, creo que sí, fue la sí, palabra sí, que sí. utilizó, Wow. que pueda uno vivir. Pero bueno, seguimos en la próxima Sí, parte de seguimos, Divagancia. seguimos. Y esa anécdota, no sé si lo dije, era García Márquez. ¿Sí, García verdad? Márquez lo Ok, dijiste, ok. sí, sí. Bueno, entonces continuamos en la Sí, próxima parte. en la de próxima Divagancia. parte. Yo no sé Ajá. si será alimenticio, eso sí yo lo dudo, pero es indudablemente muy placentero tomar café. Los tomadores de café entienden que el café es por encima de todo un vicio y como tal lo cuidan, lo cultivan y se sienten orgullosos de él, de su vicio. Sí, sí, Nadie sí. dice, yo estoy así gracias al café y le enseña la musculatura, porque eso no es cierto, que el café produzca musculatura y está gordito. Sí, es que me he repuesto mucho tomando café, tampoco. El café no hace ningún efecto, sino sencillamente esos efectos que tú estás mencionando Ajá. con esas palabras científicas, que produce todo ese montón de cosas adentro. Pero justamente porque es un vicio y también un placer, tiene... Bueno, continuamos aquí en Divagancias después de escuchar las zapatancias de nuestro querido maestro Pedro León Zapata. Tú sabes que leí una cuestión y lo copié aquí, que decía que saber lo que hay que hacer elimina el miedo. Ajá. Y eso tiene a lo mejor que ver con lo que tú acabas de decir de tu miedo a expresar, a hablar en público, porque ese es uno de los miedos que existen, que puede ser patológico. Sí. Yo tengo no voy a decir el nombre, un excelente guitarrista, y una de sus limitaciones, él es profesor, Tiene fobia a la resonancia. fobia a la presentación en público. Ajá. Fobia no, miedo. Miedo. Y a lo mejor es inseguridad, porque Pero ese es miedo un nunca- gran guitarrista, es un gran maestro. El miedo artístico nunca se pierde. Cuando nosotros hemos hecho cosas, Claro. siempre estamos aterrorizados. Claro, bueno, no sí, aterrorizados, no, pero pero sí tenemos hay una adrenalina, tenemos un miedo Así es, que así es. que le sacamos provecho y que lo transformamos en creatividad, etcétera, etcétera, pero sí existe. Sí, sí. De todas formas, con este amigo de quien hablo, Ujú. él no hace presentaciones siendo un gran maestro de la guitarra, un excelente profesor. Él no le gusta presentarse en público por el tema del temor que le da. Ahora, ¿es lo mismo temor que miedo? Bueno, no. Yo creo que el temor es como un miedo más suave. Porque el miedo uno siempre lo tiende a asociar con algo paralizante o que te motiva reacciones
inmediatas. Y el temor es como decir, el temor se puede interpretar de muchas maneras. Es decir, yo tengo temor a, no sé, a caerme, pero eso no significa... O un familiar sí, que vaya a pasarle algo. Yo tengo temor a contradecirme, es una cosa más teórica. Tengo temor a desaprovechar el tiempo. Pero son temores... Temas de salud. De salud, sí. Tengo temor de que este dolor que tengo en la espalda en este momento sea más allá de lo que uno piensa. Es decir, ese tipo de cosas. Los temores también son útiles porque los temores te dan prevenciones. Ante el temor lo bueno es tomar consejo. Pero efectivamente el conocimiento ayuda a vencer el miedo. De hecho, yo creo que la historia de la humanidad es una larga historia del ser humano dominando los miedos. Tú sabes que hace poco estaba yo, me encontré estábamos Alicia y yo comprando unas cuestiones de automercado y me conseguí con una gente que son muy bellas personas. Ellos se han dedicado a cuidar las perezas, el animal. No la aspereza. No la aspereza, sino las perezas y los perezosos. Sí. Y entonces ellos inclusive tienen un criadero de una cantidad de perezas que ellos han rescatado, que han estado en situación de peligro, que les haya agarrado ¿cómo se llama? Un corrientazo con los cables, sí. O que se hayan caído de un árbol, o que un perro las haya mordido. Okay. Y entonces ellos hacen un trabajo muy, muy hermoso, es la Fundación Chugui. Y ellos en estos días me lo encontraba y entonces hablábamos de esto que estamos viviendo los venezolanos, del temor que tenemos de que las réplicas, porque esa es la otra cosa. Uh-huh. Entonces tú dices, no hay réplica, yo no he sentido, pero hay gente que me ha dicho, mira, acaba de temblar, yo no he sentido nada. Claro, porque también hay temblores fantasmas, uno siente con esto que hay momentos que tú dices, ¿será que tembló? Y no ha temblado, pero que tu mente está en esa situación. Dentro de la cosa que hablaba con estos amigos, me causó mucha gracia cuando él dijo, chico, lo único que nos falta es que salga Godzilla del río Guaire. Sí. Que salga Godzilla, el monstruo ese. Sí, claro, porque además encontraron un cocodrilo por allá por el Latillo, me parece. Por el Latillo, por la lagunita. Por la lagunita. Sí. Entonces, claro, la gente decía, bueno, están pasando como cosas insólitas. Y realmente nos están pasando últimamente en este año cosas bastante insólitas desde el punto de vista humano y desde el punto de vista natural. Y es una cosa curiosa, yo estaba haciendo una especie de correlación en las tragedias venezolanas y los cambios políticos de la sociedad venezolana. Uh-huh. El terremoto de 1812 fue un año después de la independencia. Uh-huh. El deslave de Vargas cuando se estaba aprobando la nueva constitución, que también era un cambio político. Uh-huh. Y bueno, este momento también es un momento de transformación política. No me había paseado por eso, chico. Y es una cosa muy, muy curiosa. Y ahí, y bueno, y esos son los grandes, pero si uno se pone a registrar, en 1900 también hubo, y bueno, en 1900 es cuando el régimen gomecista uh-huh. está Cipriano Castro todavía, sí. Pero llegaron los andinos, pues. Uh-huh. O sea, todas estas cosas que suceden en el país. Lo curioso es que, bueno, la fragilidad del planeta también, ¿no? Que nosotros damos por estable el suelo que pisamos. Y nosotros estamos pisando una cascarita esta inmensa naranja que es el planeta. Sí. Y dentro el jugo, o sea, nosotros somos como la conchita, y sí. El jugo es pura lava sí. ardiente que está allí. Sí. El magma, sí. Claro, y la otra cosa es la dimensión del tiempo. Porque, o sea, toda la existencia humana, desde los tiempos más remotos hasta hoy, frente a la dimensión del universo eterno, es un micronanosegundo de la historia del uh-huh. universo. O sea, nosotros, es decir, no nos da tiempo ni de siquiera percibir los cambios de un universo que es absolutamente cambiante.
Es decir, nosotros venimos en un planeta que alguna vez se movilizó. Esto era Pangea, así, toda la Tierra unida. Y América se fue para allá, África se movió para acá, la India, todo se movió y se movió durante un tiempo. Unos cuantos millones de años. De sí años que sí, para el claro. universo a lo mejor es un segundo, pero claro. que para nosotros es una eternidad. Entonces nuestro tránsito, y claro, y esto nos lleva a una reflexión filosófica incluso, nuestro tránsito por el planeta es tan breve que ser malvado no tiene ningún sentido. Pareciera que no. Que buscar el mal o hacerlo no es un buen camino, porque todo es breve, toda riqueza. Es decir, no tiene sentido acumular riqueza pasando por encima de los demás, por ejemplo, con corrupciones, con robos. ¿Por qué? Porque todo eso es intrascendente frente a la magnitud del universo. Lo trascendente es, por ejemplo, el bien que tú hayas podido hacer. Lo trascendente para mí de este acontecimiento que nos ha pasado es que miles de compatriotas fueron a ayudar a otros miles de compatriotas eso es a meter sus manos, a meter el hombro, a poner a riesgo de sus vidas. A riesgo de sus vidas y teniendo miedo, porque esta es otra cosa del miedo. La gente piensa que el que tiene miedo es porque no es valiente y el que es valiente es porque no tiene miedo. Y eso no funciona así. El que es valiente porque tiene miedo, pero se sobrepone al miedo para hacer lo que tiene que hacer. Sí. Entonces, en eso nuestros compatriotas han dado un ejemplo de virtud y de bondad que a uno le levanta el espíritu y le hace confiar. Es conmovedor eso que tú acabas de decir, Laureano, porque uno ha visto tanto dolor y tanta cosa, y hay gente que sin ningún tipo de interés, así como ha habido algunos, y claro, que hay que decirlo. Claro, también. O sea, no vamos a nubilarnos sí. con cosas que sabemos que existen. Cosas terribles que han pasado, horriblemente terribles, y sin embargo hay gente con una dosis tan hermosa de humanidad, porque esa es la palabra, ser humano. Tú sabes que hace poco hablaba yo con Alicia, estábamos hablando y a raíz de algo que habíamos visto, yo no sé si era en la televisión o lo habíamos leído, yo no sé, esas cosas que uno se pone a hablar con la mujer de uno, de cosas que no dan real. Entonces, ¿qué pasa también? Y entonces, alguien le preguntó a alguien que si opinaba que si habían, como se sabe que hay otros sistemas, no sé cuántos miles de sistemas solares hay en el universo, y que haya un planeta como la Tierra donde haya vida. Y entonces, ¿usted cree que eso sea posible? Entonces él respondió, me parecería un desperdicio de espacio. Un desperdicio, ese pocotón de espacio que seamos los únicos. Sí. O sea, es un... Sí. Y quién sabe cuánta gente en otros mundos que con certeza debe haber, porque si no sería realmente una pérdida de espacio, claro, y de tiempo, claro, que seamos los únicos que estemos en el universo. Claro, y cuando a veces uno le muestran, he visto cosas por internet donde te muestran, o sea, como que te van ampliando, ¿no? Tú ves el planeta, el sistema solar, nuestro lugar en la Vía Láctea, el lugar de la Vía Láctea en otro espacio mayor, y o sea, los confines del universo que son inalcanzables para nosotros, que no hemos entendido y descifrado del todo. En estos días se descubrió un nuevo planeta por ahí, que es un planeta gaseoso. Entonces uno dice, bueno, realmente, lo primero, en todo lo que hemos mirado cerca de nosotros, no hemos alcanzado a ver nada. Por lo tanto, somos afortunados de ser. O sea, la lógica del entorno indica que nosotros deberíamos estar en la nada absoluta, y no estamos en la nada absoluta, estamos aquí, y estamos aquí porque tenemos un propósito. Bueno, pero el tema del propósito vale la pena dejarlo para otro programa que se haga sobre la esperanza y la fe que está vinculada con el propósito. De todas formas, también estaba viendo en los casos estos del miedo que mucha gente se encuentra fe y esperanza en prendas religiosas. Prendas religiosas que cuántas personas
de los que sufrieron pérdidas físicas, materiales, familiares. ¿Cuántas de esas personas no se aferraron a una medalla religiosa, bien sea de cualquiera de las religiones? Porque no existe, o sea, como tú decías, que vamos a hacer un programa sobre la fe y la esperanza. Entonces, ¿cuánta gente no se aferra a una fe que no tiene nada que ver con la religión que tú o yo practicamos, o que practica fulano o quien sea? Cada uno se aferra a la suya, sí. Así es. Y a su noción de Dios. Pero, y otra cosa del miedo, y que tiene que ver con lo humano, es que nosotros, es nuestra condición temporal. O sea, nosotros tenemos un registro de nuestra vida y una expectativa de futuro. Entonces, muchos de los miedos que tenemos en el presente son miedos de cosas que nos han pasado, que las traemos al presente y las seguimos y nos siguen. Por ejemplo, con el caso del terremoto es muy claro. Como esto ya nos pasó, o sea, cualquier movimiento que uno sienta trae al presente el momento del recuerdo pasado. de eso, ¿no? Y la otra cosa muy humana es que el ser humano adelanta miedos del futuro y los trae al presente. Entonces, estás conviviendo con miedos de cosas que no han pasado, pero que tú crees que pueden suceder. Pero eso es parte de esos miedos patológicos, irracionales, ¿no? Sí, y quizás muchas veces hasta, o sea, nos pasa cotidianamente. A lo mejor tú tienes que ir a hablar con tu jefe para pedirle un aumento y tú estás adelantando un miedo, o sea, como el cuento famoso del gato. Sí. Es decir, no, seguro voy a llegar y me va a decir, lo primero que no me va a recibir, y si me recibe va a decir, no, pero es que no te podemos hacer esto. Y de repente cuando las cosas suceden de una manera distinta a como uno las recreó en la mente. Entonces, parece que está demostrado que un porcentaje altísimo de los temores que nosotros tenemos del futuro son temores de cosas que no van a acontecer nunca, pero que te agobian en el presente. Entonces, claro, bueno, quizás el consejo de todo esto es aprender a manejar estas cosas. O sea, y uno tiene que aprender a saber lo que es el miedo natural, el miedo que estamos creando, el miedo artificial, la fobia. Esos miedos imaginarios que son construcciones mentales que tú te haces, y que en base a eso, yo conozco personas que han vivido lo que son las llamadas crisis de pánico. Y no hay una razón aparentemente, no hay una razón sólida, real, para que tú tengas una crisis de pánico. Sin embargo, las crisis de pánico existen y son duras. Son temores y miedos, ¿no? Sí. Tienen que ver con los miedos. Yo estaba el otro día reflexionando porque estaba viendo una noticia en España, en Pamplona, hacen una cosa que se llama los Sanfermines. Ah, claro, el día de San Fermín. Claro, y los jóvenes van y se visten de blanco, se ponen unos pañuelos y se lanzan a correr delante unos pañuelos blancos, rojos aquí y vestidos de blanco. Ajá, para que el toro los mire bien y los persiga, y se lanzan a correr delante del toro. De un pocotón de toros. De una manada de toros que los va persiguiendo y bueno, en algunos casos con desenlace fatal. Entonces me puse a pensar, nosotros en Venezuela seríamos incapaces de hacer algo similar. ¿Y por qué? ¿Y por qué? A menos que sea con un chivo y con los cachos picados. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque el joven español vive en una situación de seguridad tal que él necesita generarse una adrenalina artificial corriendo delante de un toro para sentir un miedo que la vida cotidiana no le brinda. Más que artificial es provocada, autoprovocada. Nosotros, los latinoamericanos en general y los venezolanos en particular, estamos sometidos a tantos miedos cotidianos que uno no se atrevería a crear un miedo adicional voluntariamente. Más bien uno está luchando contra un pocotón de toros que te están corneando en este momento y que tú quieres librarte de ellos, ¿no? Ahora, pero eso, lo de la feria, eso es en Pamplona. Los Sanfermines. Los Sanfermines. Eso es una costumbre muy ancestral. O sea que están buscándose. Oye, eso es como buscar pleito. Sí. ¿Para qué está buscando pleitos si tan sabrosa que si los pleitos vienen a ti tranquilamente, no tienes que buscarlos. Sobre todo aquí en nuestra tierra. Sí, señor. Mira, Laureano, ya estamos para cerrar.
divagadictos, divagaoyentes, los miedos pueden ser controlados con terapias. Y hay terapias y les recomendamos a las personas que han vivido momentos, conozco varias personas muy queridas que han vivido momentos del pánico y del miedo, que significa que tú veas que se está cayendo un edificio y que tú quedes allí, que no te moriste, pero quedaste unas cuantas horas. ¿Cuánta gente? El tratamiento psicológico que requiere esa gente. Yo sé que hay gente que en la Universidad Católica... la gente de Psicodata, la gente de la Universidad, de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica, está brindando apoyo terapéutico. Bueno, bajan al litoral con frecuencia y atienden niños que han perdido a sus compañeritos. La situación de los niños es particularmente dolorosa. Quiero decir, el mensaje que queremos dar es que esto se puede tratar, se puede controlar, que hay que tener conciencia de ello y que no es ninguna vergüenza sentirlo, sino simplemente hay que manejarlo. Y que recuerden que Godzilla no va a salir del río Guaire. No va a salir. Y que lo que te acuerdas aquella frase que decía el Papa Juan Pablo II, no tengáis miedo, aconsejaba al ser humano. Sí, el ser humano está para eso. Bueno, divagadictos y divagoyentes. Este programa llega a ustedes, porque hay gente que no tiene miedo de trabajar. Hay gente que sobre todo contigo y conmigo. Sí, hay gente que tiene trabajofobia, pero los nuestros no. Sí, no, para nada. Ahí está Gitanjali Suárez. Sí, señor, está Inmaculada Sebastiano. Yudgenis, que está por aquí con nosotros, Castillo. Carlos. Dicen la Castillito. La Castillo, pero ese Castillo se mantiene en tiene pie. unos cimientos, pero no te digo yo. Sí. Carlos Javier Virgües y Fernando Camacho. Andrés Pompeyo. Y recuerda que nos puedes seguir en Instagram como @pisolacultural. Y también puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Laureano, hasta la próxima divagancia. Hasta la próxima divagancia. Unión Radio Cultural presentó Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata.